Hola, qué bueno verles conectados desde las diferentes partes del mundo aquí en Global Online. Y feliz porque la iglesia no se detiene, seguimos avanzando. Es más, esta semana iniciamos 5 grupos de vida a través de Global Online en distintas partes del mundo y estamos conectados y estamos haciendo iglesia. Así que nos sentimos muy emocionados por todo lo que estamos aprendiendo en toda esta etapa que nos ha tocado vivir. Y 15 minutos antes de que comenzara esta transmisión, me conecto y comienzo a saludar a muchos de ustedes y los he saludado y veo gente conectada desde Sudamérica en distintas partes, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, en fin, desde tantos lugares y muy especialmente desde Venezuela, Barquisimeto, Caudare y las distintas ciudades, y sé todo el esfuerzo que en Venezuela hacen para estar conectados. Gracias, gracias por su fidelidad, gracias por todos los que se han conectado en el día de hoy. Gracias si es la primera vez que te conectas. Yo estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida por medio de las escrituras. Y también me siento feliz por ver gente que está en Panamá, vemos gente que está en Costa Rica, en República Dominicana, en México y en distintas partes de los Estados Unidos, incluyendo Orlando, Kissimmee y toda esta zona. Gracias por conectarse en el día de hoy y por ser parte de Global. Y esta serie la hemos acompañado con una cantidad de recursos de Crown Ministries que lleva por título Dios provee. Y durante la semana en los grupos estamos haciendo todos estos materiales y hemos sido edificados. Así que si tú quieres más información sobre esto, solo tienes que dejarnos tu información allí en la parte de grupos y nosotros nos contactaremos contigo. Y en la primera semana nosotros vimos la historia de la viuda y el aceite y aprendimos que Dios siempre va a comenzar a proveer a partir de lo que tienes. Y cuando tú le pides a Dios en medio de tus necesidades, y sé que muchos pueden estar pasando necesidades, Dios te va a preguntar, cuéntame, ¿qué tienes? Y va a comenzar a proveerte a partir de lo que tienes. Y lo que tienes pueden ser dones, talentos, habilidades, recursos, pero Dios lo va a hacer a partir de allí. Y la semana pasada vimos la recompensa de Abraham, cómo Dios honró la fe de Abraham, la fidelidad de Abraham, quien prefirió la burla del mundo, el desprecio del mundo para agradar a Dios. Y nosotros como iglesia hemos entendido que debemos amar a las personas y usar las cosas, no hacer lo contrario. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y vimos el contraste entre Lot y Abraham y cómo terminó la vida de cada uno. Así que si tú quieres saber qué fue lo que vimos la semana pasada, puedes conectarte a nuestro canal Global o al canal YouTube José Rea, y ahí tenemos lo que vimos la semana pasada. Y hemos entendido que la generosidad de Abraham al dar al sumo sacerdote la 10ª parte mostró que Abraham siempre buscó dar a Dios lo primero y lo mejor, que no dio por cantidades, que aprendió a dar por porcentaje y que creó un sistema. En otras palabras, sabía que debía ser intencional en su generosidad. Y hoy continuamos con la historia de Abraham. Y ahora Dios ha cumplido su promesa y le ha dado un hijo, aunque él era un anciano. A los 99 años se aparece Dios y le dijo, mira, el próximo año yo te voy a dar un hijo. Y Sara tenía 90 y Dios ha cumplido su promesa a Abraham. Y no solo le promete darle un hijo, sino que le promete hacerlo fructífero y ser su Dios y entregarle la tierra de Canaán y darle un hijo por quien Dios establecería un pacto eterno con Abraham. Y cambia su nombre. Y ya no sería padre de muchos, sino que ahora sería padre de multitudes de naciones. Por eso le dijo, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Y al año siguiente, Dios le da un hijo a Abraham. Tiene él entonces, en ese momento, 100 años. Y Sara tiene 90 cuando le da ese hijo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿confiaría Abraham por completo en Dios? ¿Seguiría confiando en él? Dios entonces trae a Abraham
una prueba que el padre y su hijo nunca olvidarían. Ellos nunca olvidarían lo que ocurrió en ese momento en que Dios prueba su fe. Y mientras miras la película que voy a pasar a continuación, quiero que te hagas estas preguntas. ¿Cómo Dios milagrosamente le había dado ese hijo a Abraham y a Sara? Lo segundo, ¿permaneció Abraham obediente y apasionado a Dios? ¿O una vez que recibió al hijo se olvidó de Dios porque yo había recibido lo que quería? ¿Influyó lo que Dios había hecho por Abraham en el pasado en la decisión que tomaría mientras Dios probaba su fe? Isaac, ven a comer. Mis piernas solían ser como las tuyas. Padre, déjame ayudarte. ¿Crees que estoy viejo para esto? Dáselo a tu madre. Abraham. 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 ¡Aquí estoy! Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, al que amas. Ve a la región de Moria, a la montaña que yo te indicaré, y ofrécelo en sacrificio para mí. Piedad. Sacrificio. Isaac. Isaac. No podía dormir. ¿Qué te preocupa? ¿Qué pasa si Dios me pide hacer algo que no entiendo? La primera vez que te habló, en la tierra de tus padres, ¿lo comprendiste? No. Pero igual lo seguiste, sin saber por qué. ¿Qué tan lejos está Moria? 3 días de viaje. Si nuestro maestro puede mantener el paso.
Maestro, ¿puedo ayudarte? No, no puedes. Quédate con el asno. Mi hijo y yo seguiremos. Oraremos y volveremos. ¿Padre? Sí, hijo mío. Hay fuego y leña. ¿Y el cordero para el sacrificio? El Señor nos proveerá el cordero. Él proveerá. Padre, todo listo. Padre. 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 Padre, ¿qué haces? Padre, no. Isaac, tú eres el sacrificio. ¿Por qué? Padre, ¿por qué? Dios me dijo que sacrificara a mi hijo único al que amo y confío en que Él te resucitará de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Padre. Dios mío. Abraham. 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 Aquí estoy. No
pongas tu mano sobre tu hijo. No le hagas daño. Ahora sé que le temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Isaac. Oh, Isaac. Hijo mío. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, mira. Démosle un nombre a este lugar. ¿Cómo lo llamaremos? Jehová Jireh. ¿Qué significa? Significa el Señor proveerá. Siempre. Juro por mí mismo, declara el Señor, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia hasta que sea como las estrellas del cielo. Y por tu descendencia se bendecirán todos los pueblos de la tierra, porque has obedecido mi voz. Me pregunto, ¿por qué Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su amado hijo? El único a través del cual todas las naciones serían bendecidas. ¿Acaso no le dijo Dios que era a través de ese hijo que iba a bendecir al mundo entero? Ahora tomemos en cuenta, en aquella época los paganos sacrificaban niños para obtener favores especiales de sus dioses. Los dioses en los cuales los antiguos creían eran dioses caprichosos. En otras palabras, solo darían lluvia, así lo veían ellos, si le sacrificaban a un hijo. Y era común, y Abraham estaba familiarizado con estas prácticas que habían a su alrededor. Antes de esto, Abraham fue probado en su fe. ¿Y confiaría en que Dios cumpliría sus promesas? Y la pregunta es, ¿acaso podría Dios devolverle a Abraham a su hijo de la muerte? Al final, ¿no demostró que sí podía traer de la muerte a su propio hijo cuando resucitó a Jesucristo? La fe de Abraham es probada. Y entendamos este principio, el primer principio que vamos a comprender hoy. La fe se demuestra en la obediencia y todo acto de obediencia es una demostración de fe. Y si tú te conectas hoy por primera vez y alguna vez te has preguntado, bueno, ¿por qué Dios quiso que Adán y Eva le obedecieran? ¿Por qué Dios quiere que los hombres de fe le obedezcan? Porque cuando tú obedeces, solo estás demostrando confianza. Me encanta la manera en la que Jesús llamó a la gente. Les dijo, sígueme, porque Jesús sabía que si le seguían, confiarían en Él. Y si confiaban en Él, al final le obedecerían. Fe es confianza. Y quien confía, obedece. A Adán se le pidió que no comiera del fruto. ¿Y sabes qué ocurrió? Se dejó seducir. Eva se dejó convencer, se dejó engañar. Y a la larga desconfió de Dios. ¿Y por qué lo sé? Porque Eva confió más en la serpiente, que le dijo, si comes, entonces serás como Dios. Adán permitió que su mujer lo condujera, lo llevara, lo manipulara. Y a la larga desconfió de Dios. Cuando nosotros miramos las Escrituras y miramos la historia del pueblo de Israel, ese pueblo que Dios saca de Egipto, y quizás viste alguna vez la película de Moisés y lo recuerdas. Los reyes que gobernaron Israel
fueron evaluados por su obediencia. Sin obediencia no se muestra confianza. En otras palabras, yo solo puedo confiar y puedo obedecer. Si no hay confianza, no habrá manifestación de obediencia. Así que entiende, cada vez que tú obedeces a Dios, tú estás mostrando fe. Tú estás diciendo, yo puedo confiar en Dios y puedo obedecer lo que Él me pide que haga. ¿Por qué? Porque Él no miente. Porque Él todo lo que ha prometido lo cumplirá. La obediencia muestra una confianza en la soberanía de Dios, en que Dios está en control, en que Dios va a cumplir su propósito. Así que puedo confiar en Él, puedo confiar en sus palabras. Pero ¿sabes qué ocurre cuando no confías en Él? Cuando no confías en Él, entonces buscas hacer las cosas por ti mismo. Y lo decía la semana pasada. A veces creemos que la base del pecado son nuestros pecados, pero no nos damos cuenta que pecamos porque somos pecadores. Y no es que somos pecadores porque pecamos. La base es que un día desconfiamos en Dios, nos alejamos de Él. Jesús en la muerte, Él entrega su vida de una manera tan notable y mostró toda su confianza en que el Padre lo levantaría de los muertos, en que el Padre estaría allí. Vamos, y eso no quiere decir que Jesús no sufrió dolor o que no fue una muerte dura y difícil para Él. Él mismo dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Así que no lo olviden. Cada vez que obedeces, estás mostrando fe. Y cuando muestras fe, entonces tú obedeces. Así que nuestra desobediencia no es más que un acto de desconfianza en Dios. Y cuando miro a Abraham, veo que él confía profundamente en Dios. Lo segundo que debemos que entender, obedecer a Dios a menudo implica sacrificio, haciendo que todo lo que tenemos, incluidas las personas y las cosas que amamos, estén disponibles para el uso de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, esa obediencia va a implicar que crea que todo lo que yo he recibido le pertenece a Dios. Eso incluye a mis hijos, eso incluye a mis posesiones, eso incluye a todo lo que yo tengo. Porque esta vida a la larga no se trata de ti. Dios es soberano. Esta vida se trata de Él, de agradarlo a Él, de vivir para su gloria. No somos dueños, simplemente somos administradores. Y como dijo David, aquel niñito que mató a Goliat y que componía poemas y luego se volvió un rey, dijo, del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Ahora, ¿por qué Abraham estaba tan dispuesto a sacrificar a su hijo aun cuando esto resultaría tan dolorosa? La respuesta a su criado nos da una pista. No sé si recuerdan, allí en la película, cuando él le dice al criado, adoraremos y regresaremos. No dice, adoraremos y regresaré. Dice, regresaremos. Abraham tenía la confianza de que Dios, que le había demostrado su fidelidad, que le guió a la tierra prometida y lo prosperó, que le dio la victoria sobre los reyes en aquel tiempo donde liberó a su sobrino Lot de sus enemigos y que le dio un hijo después de viejo cuando tenía 100 años y Sara 90, Abraham creía que aún de la muerte le regresaría a su hijo. En otras palabras, si la matriz de Sara estaba muerta, ¿qué podía haber en la matriz de una mujer de 90 años? ¿Qué óvulo se podría encontrar allí? ¿Qué podía haber en la vida de un hombre de 100 años? Si Dios me dio un hijo, así pensaba Abraham, si Dios me dio un hijo de la nada, ¿cómo no me regresará a un hijo aún de las cenizas? Y Pablo, hablando a la iglesia primitiva por allá en el año 60 de la era cristiana, escribiéndole a los romanos,
En Romanos 4, verso 18 dice, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones conforme a lo que Dios le había dicho. Y me llama la atención esta palabra cuando ya no había esperanza. Y a ti que estás en América Latina, a ti que te echaron de tu casa, a ti que te despidieron del trabajo, a ti que perdiste todo, a ti que gastaste todos tus ahorros, a ti que estás con una gran deuda, a ti que estás en una situación difícil de dolor, a ti que la muerte te arrebató un familiar por el coronavirus, a ti que estos tiempos te han llenado de temor, a ti que piensas que no hay esperanza, tienes que mirar a Abraham, porque cuando no había esperanza hizo una cosa, creyó, 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 confió en Dios. Él dijo, si Dios me dio un hijo de la nada, ¿cómo no me lo regresará de la muerte? Yo quiero que entiendas. ¿Qué puedes hacer? Cuando tu esperanza ha muerto, te diré lo que tienes que hacer. Cree, sigue creyendo, sigue creyendo. Y hay un principio que quiero que abraces. Quiero que abraces que en este momento. Y si es lo único que vas a aprender en el día de hoy, quiero que te lo lleves en tu corazón. Y es que este principio, una promesa es tan buena como el carácter de la persona que hace la promesa. Una promesa es tan buena como el carácter de una persona, como el carácter de la persona que hace la promesa. Y yo sé que tú me entiendes. Hay gente que te dice, no te preocupes, nos vemos. Sí, yo voy. Y tú en el fondo sabes que no van a ir. Y sabes que no van a ir porque te han prometido tanto que van a ir, que no van. Y tú dices, sí, está bien, no hay problema, sí. Pero tú sabes en el fondo, yo sé que él no va a ir. O aquel familiar que te quita prestado dinero. No, mira, préstame. Oye, yo sé que la última vez, pero yo te los pago. Y tú se los das como diciendo, bueno, no importa que no me los pagues, porque tú sabes que en el fondo que él no te los va a pagar. ¿Por qué? Por el carácter de esa persona. Pero una promesa es tan buena como el carácter de la persona que te lo hace. Así que tú conoces gente que es puntual y dice, mira, y son puntuales. O gente que cumple, gente que te dice, vamos a hacer esto y lo hacen por su carácter. ¿Sabes qué? Ese Dios demostró una vez a Abraham que él era un Dios que cumplía. ¿Acaso no le dijo, mira, te llevaré a una tierra? Y lo llevó. ¿Acaso no le dijo, te daré un hijo? Y se lo dio. ¿Acaso no le dijo, seré tu escudo y te daré la victoria sobre tus enemigos? Y se las dio. Ese día, Dios demostró a Abraham e Isaac que él no era como ningún Dios pagano. Dios no permitió que su carácter amoroso se viera comprometido por una opción tan malvada. Y recuerdan que al principio les dije, Abraham estaba familiarizado con los sacrificios que la gente hacía a los dioses paganos, pero entiende algo. Dios luego, cuando le da la ley a Moisés, le dice, Moisés, ninguno en mi pueblo sacrificará a sus hijos a los dioses, incluyéndolo a él. Así que esta prueba era única para Abraham, porque 400 años después Dios prohibió totalmente que un hijo fuera sacrificado. Pero Dios no permitió que su carácter amoroso se viera comprometido por una acción tan malvada. Los hombres de Dios dejaron claro que Dios no puede mentir, porque Él es Dios y su naturaleza no puede permitir que Él mienta. Escúchame, yo sé que entendemos que Dios es todopoderoso, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Y tú dirás, ¿cómo? Si es Dios, ¿cómo que hay cosas que no puede hacer? Sí, te diré una que Él no puede hacer. Él no puede mentir. Y tú dirás, ¿por qué Dios no puede mentir? Porque su naturaleza es santa, es pura, y su propia naturaleza impide que esto sea posible. Así que Jesús mismo dijo, siendo Dios, porque siendo Dios se hizo hombre, Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que la verdad no es algo, la verdad es alguien, la verdad es Jesús. Y para Abraham, ese Dios que había conocido
era la verdad y que le había prometido a través de este hijo, yo te daré descendencia. Así que no había contradicción. Dios le dice, ahora sacrifícamelo. Y Abraham dice, ok, vamos, y con todo el dolor va, porque Abraham sabía, aún de las cenizas Dios lo devuelve. Aún de las cenizas Dios lo vuelve a la vida. ¿Entiende? Jesús nos muestra que es la verdad. Ahora, Abraham confió completamente en Dios porque conocía el carácter de Dios, un Dios que cumplió todas sus promesas. Ahora, la pregunta para ti, para mí es, ¿podremos confiar en las promesas de Dios? Absolutamente. Él dio su vida por ti y por mí en la cruz. Así que, ¿cómo dudar que todos los demás también lo cumplirán? ¿Qué será más difícil para Jesús? ¿Regresar por segunda vez a la tierra o haber dado su vida en la cruz del Calvario? Te diré que es lo más difícil. No es tan difícil saberlo, dar su vida en la cruz. Porque va a regresar en gloria. Va a regresar con todos sus ángeles. Va a regresar con todos los santos que murieron. En otras palabras, Él los traerá a la vida. Así que no dudes. Si ya hizo lo más difícil, ¿cómo no va a ser lo más fácil? Entendamos entonces esta verdad. Los caminos sin salidas son pruebas para tu fe. Los caminos sin salida son pruebas para tu fe. ¿Cuál es el camino sin salida que tienes ahora? ¿Acaso es un camino sin salida económico? ¿Acaso es un camino sin salida en una relación? ¿Acaso es un camino sin salida en algo que te perturba? Vamos, coloca tu confianza en Dios. Y yo no estoy diciendo que Dios siempre va a hacer lo que tú le pidas que Él haga. Pero hay algo que sí siempre va a hacer. Va a ser su buena voluntad en tu vida. Va a mostrarte siempre su favor y va a mostrarte siempre su misericordia. Así que yo puedo confiar absolutamente en Dios. Hay gente que le da miedo decirle a Dios, Dios, que se haga tu voluntad en mi vida, porque piensan que si le dicen eso, entonces Dios les va a traer lo peor, los va a poner en una situación tan difícil que ellos no puedan superar. Dios no da carga que no pueda llevar. Esa es una promesa en la cual tú puedes confiar. Y cuando estés pasando por una prueba, nunca olvides esa promesa. Dios no da una carga que tú no puedas llevar. Así que, amigo, quizá hoy estás viendo esto por primera vez. Yo quiero que tú sepas, no hay algo mejor que confiar en Dios. ¿Y por qué los cristianos confían en Dios? Porque Él dice la verdad. Y todas sus promesas son verdad. Y el autor de Hebreos, no sabemos quién fue, pero escribió un libro para las iglesias de los primeros cristianos, que la mayoría eran judíos, y por eso se llama Hebreos, porque fue escrita a esos hebreos. Y esto se escribió aproximadamente en el año 70 de la era cristiana. El autor de Hebreos en Hebreos 11:17 escribe, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Él dice, por la fe, porque creyó. Así que las pruebas, los momentos difíciles, los caminos sin salida, ¿qué están haciendo? Están colocando a prueba tu fe. Y la pregunta es, ¿vas a ser aprobado? Y dice, fue puesto a prueba. Probablemente en este momento la humanidad está siendo puesta a prueba. Tú estás siendo puesto a prueba. No lo sé. No sé qué situación estarás pasando en este momento. ¿Qué pasa cuando Dios toma tu sueño más preciado y te pide que renuncies a él? ¿Qué pasa cuando Dios toma tu sueño, aquello que más anhelas, y te pide que renuncies a él? Puedes entregar todo lo que tienes al dueño de todas las cosas. Puedes entregar todo lo que tienes al dueño de todo. Puedes tomar las promesas de Dios y confiar en ellas. ¿Acaso no dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman? Mira, cuando paso por pruebas, me encanta recordar esta promesa. Dios dispone
todas las cosas, y todas las cosas implican las duras, las dolorosas, las difíciles, todas las cosas, no excluye nada, incluso mis propios errores. Dios dispone todas las cosas para el bien, no de todo el mundo. Porque yo sé que hemos escuchado una y otra vez, no, todo obra para bien. No, no es cierto. Hay cosas que van a obrar para mal. No es para todos. Es para el bien de aquellos que le aman. Así que, ¿qué hizo Abraham? Continuó amando a Dios. Mostró, ¿sabes qué? Amo a este hijo, Señor, con todo mi corazón. Anhelo a este hijo y lo anhelé con todo tu corazón. Pero más te amo a ti. Y lo segundo, confío plenamente en ti. Si tú me prometiste que a través de este hijo me ibas a dar una descendencia, no sé qué irás a hacer. Me estás diciendo que te lo ofrezca como sacrificio. De seguro, aún de las cenizas lo vas a levantar. Y eso es lo que luego el autor de Hebreos afirma, que Abraham creía que aún de las cenizas Dios podía levantar a su hijo. Pero volvamos a Romanos 4:20, y veamos lo que Pablo nos dice. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Oh, qué maravilla, ¿no? Ante la promesa de Dios. ¿Qué estaba mirando Abraham mientras iba al Moria, al monte Moria? Estaba mirando las promesas, las promesas, las promesas, las promesas. No vaciló como un incrédulo. En otras palabras, no dijo, no puedo hacerlo. No vaciló. Él miró la promesa. Y yo quiero que en medio de la prueba tú mires la promesa. Que en medio de la prueba mires la promesa. Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Quizá eres un inmigrante y estás pasando por grandes dificultades. Vamos, sigue creyendo. Sigue confiando en Dios. Y entiendan, yo no estoy diciendo que Dios siempre va a hacer lo que tú le pides. Solo estoy diciendo que Dios siempre, siempre va a tornar todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Dios ya entregó lo más preciado. Entregó a su Hijo. Dice Juan, escribió Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué fue lo más desgarrador para Dios? Abraham no era más que una manera en la que Dios le estaba enseñando al mundo que esto era muy doloroso entregar un hijo. Pero luego Dios entregó a su Hijo. Y no se detuvo, no dijo, no lo hagas. No, Dios no se detuvo, entregó a su Hijo y su Hijo murió en la cruz y fue sacrificado y fue el sacrificio perfecto. Isaac no fue sacrificado. Dios detuvo a Abraham. Solo lo hice para probar tu corazón. Pero Dios entregó a su Hijo. ¿Acaso no tenemos razones para seguir creyendo? ¿Crees que Dios nos da razones para dudar? Si ya Dios nos entregó a su único Hijo, ¿cómo no vamos a creer que juntamente con Él nos va a dar todas las cosas que necesitamos? Pero la pregunta es, ¿lo que tienes es tuyo o es de Dios? ¿Te comportarás como Abraham o seguirás comportándote como un dueño? Llegó la hora de entender que no somos dueños, somos administradores. Somos administradores. Así que, ¿cómo tú puedes prepararte para esos momentos sin salidas de tu vida? Esto es lo que quiero, en esto quiero que medites esta semana. ¿Cómo puedes prepararte para estos momentos sin salida? Porque quizás estás pasando por un momento sin salida. Yo creo que llegó la hora de afirmar esas promesas de Dios. Llegó la hora de aferrarse a esas promesas de Dios. No esas promesas que dicen, no, porque yo creo porque Dios me va a dar el carro. No, porque yo creo que Dios me va a dar la casa. Puede que sí, yo no lo sé. Pero yo lo que sé es que Él quiere lo mejor para mí. Así que, ¿cómo puedes prepararte para esos momentos sin salida
Y probablemente hoy tú necesitabas escuchar esto porque estás pasando por un momento sin salida. Lo segundo, ¿qué promesas de Dios te dan aliento cuando estás pasando por esos momentos sin salida? ¿Cómo prepararte? ¿Y cuáles son las promesas que vas a colocar en tu corazón durante toda esta semana, durante todo este mes o durante este periodo de tiempo en tu vida? Hablaba con Yesenia en el devocional de Esperanza Diaria y había algo que ella dijo que a mí me conmovió, me movió. Y ella decía, yo busco una canción para cualquier temporada de mi vida. Una canción con la que me identifico para una temporada de mi vida. Y yo les voy a invitar a que hagan eso. Busquen una canción espiritual, una canción que lleve una promesa. Y abrácenla en esta temporada que puedes estar viviendo. Y no sé si estás viviendo un momento donde sientes como que es un momento sin salida. Puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Esa es una promesa. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia en el momento que más la necesiten. Y escúchame, yo no estoy diciendo que Dios siempre me va a dar lo que yo le pida, pero sí estoy seguro de una cosa. Siempre, siempre, siempre voy a encontrar gracia y misericordia en el momento cuando más lo necesito. Si Dios no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos entregará juntamente con Él todas las cosas? Recuerda lo que te dije que memorizaras. Puedo creer en una promesa conforme al carácter de la persona que me hace esa promesa. La promesa es tan cierta como aquel quien me la hace. Dios nos dejó sus promesas. ¿Cómo? ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no confiar en sus promesas? Él nunca ha fallado. Él nunca ha mentido. Él es la verdad. Así que llegó el momento de afirmar nuestra fe y de colocar toda nuestra confianza en Él. Permíteme hacer una oración por ti si estás pasando por un momento sin salida. Esos momentos donde como que no vemos. Es más, hay momentos donde uno no sabe ni siquiera qué es lo que voy a pedir, pero que voy a orar. ¿Sabes que hay una promesa que dice, aún cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad? Porque Él pide por nosotros con gemidos indecibles, indescifrables. ¡Wow! Hasta ayuda en la oración. Dios está dispuesto a darnos. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte muchas gracias por cada hombre, por cada mujer que se ha conectado en el día de hoy. Gracias por cada uno de los que incluso está escuchando a través del audio o que se ha conectado en diferido, sea por el medio que lo haya hecho. Si está en un momento sin salida, que esta fe de Abraham sea ahora la fe de este hombre y de esta mujer. Que sea Abraham que creyó que Dios siempre iba a cumplir sus promesas y que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, comprendiendo y creyendo que Dios no mentiría y que aún de la misma muerte lo levantaría. Tú, Dios, nos demostraste que levantaste a tu propio hijo de la muerte. Y si entregaste a tu hijo, ¿cómo no creer en tu carácter y en tu fidelidad? Señor, que cada uno de nosotros sea firme en la fe y que esta semana tomemos promesas para proseguir nuestro camino. Que esta semana, aun cuando nos encontremos en situaciones sin salida, sigamos confiando completa y perfectamente en ti, mi Señor. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. No dejes de conectarte la próxima semana porque entregaremos un principio tan importante en esto de ¿y ahora qué hago? Y no olvides, la promesa siempre va a depender del carácter de aquel quien te la hace. Dios tiene un carácter intachable, santo, puro. Él lo va a cumplir. Gracias por conectarse. Adiós.